Diluvio es la palabra que todos conocemos, pero lo que casi nadie se detiene a pensar es en el detalle que cambia completamente la historia. Alguien fue advertido antes de que ocurriera, recibió instrucciones precisas y logró sobrevivir mientras el resto del mundo desaparecía bajo el agua. Si esto realmente fue un castigo, entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué alguien sabía exactamente lo que iba a pasar y cómo sobrevivir? Porque aquí es donde todo empieza a volverse incómodo, ya que existe una versión más antigua que la que conocemos, una versión donde no hay un solo Dios tomando una decisión, sino varios, y donde el diluvio no ocurre por error ni por impulso, sino como resultado de algo que ya había sido decidido. Y lo más inquietante de todo no es eso, sino que dentro de esa decisión hubo desacuerdo, y alguien, aún sabiendo que no debía hacerlo, decidió advertir a un hombre y cambiar el destino de la humanidad. Hay relatos que el tiempo intentó borrar, pero que hoy vuelven a ver la luz. Pónganse cómodos, porque hoy les traigo la verdadera historia del diluvio universal. Bienvenidos. ¿Qué pasaría si la historia del diluvio universal no fuera solo un relato religioso, sino el recuerdo de un evento real que ocurrió hace miles de años? Y más importante aún, ¿cómo se explica que culturas completamente distintas, separadas por océanos y sin ningún tipo de contacto entre sí, hayan terminado contando prácticamente la misma historia? Cuando uno piensa en el diluvio, lo primero que viene a la mente es la historia de Noé, un hombre advertido, un arca, animales preservados y una destrucción total que borra a la humanidad. Durante mucho tiempo, esa versión ha sido suficiente para la mayoría, pero el problema aparece cuando empezamos a mirar más allá y descubrimos que ese mismo relato no pertenece únicamente a la tradición bíblica. En América, por ejemplo, existen relatos antiguos donde se describe una gran inundación que cubrió la tierra y en la que solo unos pocos lograron salvarse subiendo a una montaña mientras todo a su alrededor desaparecía bajo el agua. En otras regiones, pueblos enteros hablan de una destrucción total causada por el agua, donde únicamente una familia logró sobrevivir junto con animales, lo cual resulta demasiado parecido a lo que ya conocemos como el arca. Si nos movemos hasta Asia, la historia no cambia demasiado. En la India antigua, aparece un personaje llamado Manu, quien recibe una advertencia sobre un diluvio inminente y es instruido para construir una embarcación en la que debe preservar la vida, ya que todo lo demás desaparecerá. En otras zonas del continente asiático, también se encuentran versiones similares, donde algunos logran sobrevivir en una especie de nave mientras el mundo es cubierto por el agua. Incluso en regiones tan lejanas como Alaska, existen relatos que describen una gran inundación que afectó toda la Tierra. Entonces la pregunta surge de manera inevitable: ¿cómo es posible que culturas que nunca tuvieron contacto entre sí terminen contando la misma historia con los mismos elementos esenciales? No estamos hablando de coincidencias superficiales, sino de una estructura que se repite con una precisión difícil de ignorar, una advertencia previa, una selección de sobrevivientes, la preservación de animales y una destrucción total del resto del mundo. Muchas personas intentan explicar esto de manera sencilla, diciendo que las inundaciones eran comunes en la antigüedad y que el miedo al agua pudo haber generado relatos similares en diferentes culturas. Sin embargo, esta explicación se vuelve insuficiente cuando analizamos los detalles, porque estas historias no describen inundaciones locales ni eventos aislados, sino algo mucho más grande, algo que parece cubrir toda la tierra y obliga a la humanidad a empezar desde cero. Si una ciudad se inunda, la gente huye y reconstruye. Si un río se desborda, hay pérdidas, pero la vida continúa. Pero lo que describen estos relatos es distinto, porque hablan de un evento que no deja nada atrás, que borra todo rastro de lo que existía antes. Eso no encaja con una simple catástrofe natural exagerada con el tiempo, sino con algo mucho más profundo, algo que quedó grabado en la memoria colectiva de distintas civilizaciones. Y aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad, porque cuando una historia se repite en distintas partes del mundo, con los mismos elementos clave, deja de ser solo una historia y empieza a parecerse a un recuerdo que fue transmitido de generación en generación hasta convertirse en lo que hoy conocemos como mito. Pero hay un detalle que hace que todo esto sea aún más inquietante, y es que entre todas estas versiones existe una que destaca no por ser la más conocida, sino por ser la más antigua que la Biblia, más antigua que cualquier otra versión que hayas escuchado. Y eso significa que podría estar más cerca del origen real de esta historia. Esa versión proviene de Sumeria, la primera gran civilización de la humanidad, y lo que está registrado en sus tablillas no encaja con la idea que nos han enseñado. En ese relato no aparece un solo Dios tomando una decisión absoluta,
sino varios. Y lo más importante es que no todos están de acuerdo entre sí. Además, el diluvio no ocurre simplemente como un castigo moral, sino como el resultado de una decisión que involucra conflicto, desacuerdo y algo mucho más complejo de lo que normalmente imaginamos. Y es aquí precisamente donde la historia deja de ser familiar, porque en esa versión no solo hay un hombre que es advertido, sino que hay alguien que decide advertirlo cuando no debía hacerlo, como si estuviera rompiendo una regla que los demás habían aceptado. Si existe una versión más antigua del diluvio, entonces lo lógico sería empezar por ahí, porque cuando más atrás vamos en el tiempo, más cerca estamos del origen real de la historia. Y en este caso, ese punto de origen nos lleva directamente a Sumeria, una civilización que existió miles de años antes de la Biblia y que dejó algo que pocas culturas antiguas lograron: registros escritos. Los sumerios no solo contaban historias, las grababan en tablillas de arcilla utilizando un sistema llamado escritura cuneiforme, y eso significa que lo que sabemos de ellos no depende únicamente de la tradición oral, sino de textos que realmente fueron escritos en su época. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que dicen esos textos sobre el diluvio? Aquí es donde aparece un nombre que cambia completamente la historia: Ziusudra. No es Noé, no es una figura simbólica conocida, es un rey que, según estas tablillas, vivió antes del diluvio y que recibe una advertencia sobre algo que está a punto de ocurrir. Pero lo más interesante no es solo la advertencia en sí, sino la forma en la que ocurre, porque no se presenta como un mensaje claro y directo, sino como una comunicación extraña, casi indirecta, como si alguien estuviera intentando decirle algo sin poder hacerlo abiertamente. Entonces surge una pregunta importante: ¿por qué alguien tendría que advertir en secreto? Porque según este relato, la información sobre el diluvio no debería ser revelada, no era un conocimiento abierto, no era algo que se compartía libremente, y aún así alguien decide intervenir y darle instrucciones a Ziusudra para que construya una embarcación. Ahora imagina esto con calma. No estamos hablando de una balsa improvisada, sino de una estructura pensada para resistir una catástrofe. Se mencionan medidas, divisiones internas y una organización que no parece casual, lo que lleva a otra pregunta inevitable: ¿cómo alguien podía diseñar algo así sin saber exactamente lo que estaba por venir? Aquí es donde el paralelismo con una historia de Noé se vuelve evidente, pero también es donde empieza la diferencia clave, porque esta versión no solo es más antigua, sino que incluye detalles que no aparecen en el relato bíblico. Por ejemplo, el diluvio en la versión sumeria dura 7 días y 7 noches, y es descrito como un evento violento, con vientos intensos y aguas que lo cubren todo. No se trata de una lluvia constante sin más, sino de una destrucción completa, algo que transforma el paisaje y elimina todo lo que existía antes. Ahora piensa en esto por un momento. Si alguien estuviera inventando una historia, probablemente la haría más simple, más simbólica, más fácil de recordar. Pero aquí encontramos lo contrario, porque hay detalles, instrucciones y secuencias que parecen más cercanas a una descripción que a una invención. Y entonces ocurre lo inevitable: el diluvio llega, Ziusudra entra en su embarcación y todo lo demás desaparece. Hasta aquí la historia sigue siendo muy parecida a la que ya conocemos, pero lo realmente interesante ocurre después, porque es en ese punto donde las diferencias empiezan a ser imposibles de ignorar. Cuando las aguas finalmente descienden y Ziusudra sobrevive, el relato no termina simplemente con un nuevo comienzo, sino con algo mucho más extraño. Según esas tablillas, Ziusudra no solo es salvado, sino que es recompensado de una manera que no aparece en la versión bíblica. Se le concede vida eterna. Y aquí es donde todo cambia, porque si el objetivo del diluvio era destruir a la humanidad, entonces ¿por qué preservar a alguien? Y más aún, elevarlo a ese nivel. ¿Por qué no empezar completamente desde cero? Esa decisión no encaja con la idea de un castigo absoluto, sino con algo más complejo. Algo que sugiere que la supervivencia de Ziusudra no fue un accidente, sino parte de algo más grande. Y entonces surge otra pregunta aún más inquietante: ¿quién tomó realmente la decisión de salvarlo? Porque si el diluvio estaba destinado a eliminar todo, pero aún así alguien interviene y cambia el resultado, eso significa que no todos estaban de acuerdo. Y ese es el punto donde la historia deja de ser simplemente un relato antiguo y empieza a mostrar algo mucho más profundo. Porque en estas tablillas no se habla de un solo Dios, sino de varios. Y lo más importante es que no todos compartían la misma intención. Y si hay desacuerdo, entonces ya no estamos frente a una decisión simple, sino frente a un conflicto. Un conflicto que, como veremos luego, podría ser la verdadera razón detrás del diluvio. Si Ziusudra fue advertido cuando no debía serlo, entonces eso solo puede significar una cosa: no todos estaban de acuerdo con lo que iba a pasar. Y ese detalle, que parece pequeño al inicio, es en realidad el punto donde la historia cambia, porque nos obliga a dejar de ver el diluvio como una decisión única y empezar a entenderlo como el resultado de un conflicto. En la versión que la mayoría conoce,
el diluvio es un acto directo, una decisión clara, sin dudas ni oposición. Pero en los textos sumerios, la situación es distinta, porque no aparece una sola voluntad, sino varias. Y lo más importante es que no todas coinciden. Aquí se mencionan diferentes figuras que participan en la decisión, y entre ellas destacan dos nombres que aparecen una y otra vez: Enlil y Enki. Ahora la pregunta es inevitable. Si ambos forman parte de ese grupo, ¿por qué uno decide destruir a la humanidad, mientras el otro intenta salvarla? Para entender eso, hay que mirar algo que casi nunca se menciona en la versión tradicional, y es el motivo real detrás del diluvio. En estos textos, no se habla de pecado como lo entendemos hoy, ni de una corrupción moral en términos religiosos, sino de algo mucho más concreto. La humanidad se había vuelto un problema. Se describe a los humanos como numerosos, ruidosos y difíciles de controlar, lo cual plantea una idea completamente distinta, porque ya no estamos hablando de un castigo por comportamiento, sino de una situación que se salió de control. Si lo piensas bien, ese cambio de enfoque es importante, porque transforma el diluvio de un juicio moral en una medida extrema. No es destruir porque son malos, sino eliminar porque ya no se puede manejar. Y aquí es donde aparece una de las partes más polémicas de toda esta historia. Según estos textos, la humanidad no surgió simplemente de forma natural, sino que fue intervenida, modificada. Se menciona a los llamados Anunnaki como seres que participaron en la creación del ser humano, no en el sentido simbólico, sino como una especie de diseño, una forma de generar trabajadores que pudieran cumplir ciertas funciones. Ahora bien, si aceptamos esta idea dentro del contexto del relato, entonces la pregunta cambia completamente. ¿Qué pasa cuando aquello que fue diseñado empieza a cambiar por sí mismo? Porque eso es exactamente lo que se describe. Los humanos no solo se multiplican, sino que evolucionan, se desarrollan, comienzan a actuar de formas que ya no estaban previstas. Incluso se menciona la posibilidad de mezcla entre estos seres y los humanos, dando lugar a descendencias híbridas, lo que en otras tradiciones se conoce como los Nephilim. Ahora piensa esto con calma. Si una especie comienza a cambiar, a crecer, a volverse impredecible, entonces deja de ser completamente controlable. Y si deja de ser controlable, se convierte en un problema para quien esperaba mantener ese control. Ahí es donde encaja la decisión de Enlil: eliminar todo. No como castigo, sino como una solución. Pero entonces aparece Enki, y su postura es completamente distinta. Él no ve a la humanidad como algo que deba ser borrado, sino como algo que puede mantenerse, preservarse. Y eso explica por qué decide advertir a su Isudra, incluso sabiendo que no debía hacerlo. Ahora la pregunta es inevitable. Si existía una regla que prohibía advertir a los humanos, ¿qué tan grave era romperla? Porque Enki no solo está dando una advertencia, está interfiriendo en el plan completo, en una decisión que involucraba a todos los demás. Y esto nos lleva a otro punto clave, porque según el relato, el diluvio no fue algo improvisado, sino algo que ya se sabía que iba a ocurrir. Se mencionan cambios climáticos, alteraciones en el equilibrio del planeta, eventos que apuntaban a una catástrofe global. Es decir, no es que los dioses provoquen directamente el diluvio, sino que saben qué va a suceder, y deciden no intervenir para evitarlo. Y aquí es donde la historia da otro giro, porque si sabes que algo va a destruir todo, pero decides no impedirlo, entonces no eres un espectador, eres parte de la decisión. Eso convierte el diluvio en algo más que una catástrofe natural, la convierte en una oportunidad para reiniciar todo. Y entonces la pregunta cambia otra vez. Ya no es por qué ocurrió el diluvio, sino por qué dejaron que ocurriera. Y más importante aún, por qué alguien decidió evitar que ese reinicio fuera completo. Porque mientras unos preparaban la destrucción, otro preparaba la supervivencia, y lo hacía en silencio, sin permiso, y sabiendo que estaba desobedeciendo. Ese es el momento en el que todo queda definido. Porque cuando el diluvio finalmente llega, ya no estamos viendo un desastre inesperado, sino el resultado de un conflicto que ya estaba en marcha. Un conflicto que no terminó con el agua. Un conflicto cuyas consecuencias, posiblemente, todavía seguimos viendo hoy. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, entonces el diluvio no fue un evento inesperado, sino el resultado de algo que ya estaba en marcha. Y cuando finalmente ocurre, no llega como una simple lluvia, sino como una transformación total del mundo tal como era conocido. Según el relato, el cambio comienza de forma progresiva, pero rápidamente se vuelve incontrolable. El agua empieza a elevarse, los ríos dejan de tener límites y las tierras más bajas desaparecen primero. Lo que en un inicio pudo parecer una tormenta intensa, en cuestión de poco tiempo se convierte en algo completamente distinto, algo que no da espacio para reaccionar ni para escapar. A medida que pasan los días, la intensidad no disminuye, sino que aumenta. Los vientos golpean con fuerza, el terreno pierde estabilidad y todo lo que alguna vez fue firme empieza a desaparecer.
No se trata de una inundación localizada, sino de un evento que se extiende hasta cubrirlo todo. El mundo deja de tener la forma que tenía, y lo que antes era reconocible se convierte en un paisaje completamente distinto. El texto describe que este proceso continúa durante 7 días y 7 noches, un periodo que, más allá del número, refleja continuidad, presión constante y una destrucción que no se detiene. No hay pausas, no hay momentos de calma, y eso es lo que le hace diferente a cualquier otro fenómeno natural común. En ese contexto, la única posibilidad de supervivencia no depende de correr ni de esconderse, sino de haber estado preparado antes de que todo comenzara. Y ahí es donde la figura de Suisudra toma sentido, porque mientras todo ocurre, él no está reaccionando en el momento, sino enfrentando algo para lo que ya había sido advertido. Cuando finalmente el agua deja de avanzar y el movimiento se detiene, lo que queda no es simplemente un mundo dañado, sino un escenario completamente nuevo. La referencia a ciudades, estructuras o poblaciones desaparece, y en su lugar queda un espacio vacío, como si todo lo anterior hubiera sido borrado. Ese momento es clave porque no representa solo el final de una destrucción, sino el inicio de algo distinto. Y aquí es donde el relato introduce un elemento que no aparece en la versión más conocida. Después de sobrevivir, Suisudra no continúa su vida de forma normal, ni regresa a reconstruir lo perdido. Como un humano común, según estas tablillas, es llevado ante los dioses y recibe algo que rompe completamente con la lógica del castigo: vida eterna. Ese detalle cambia el sentido completo del evento, porque si el objetivo era eliminar a la humanidad, entonces preservar a alguien y otorgarle ese tipo de condición no encaja con una destrucción absoluta. Más bien, sugiere que la supervivencia de Suisudra no fue un accidente, sino parte de un resultado que no todos podían evitar o controlar. Entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿fue realmente un castigo o fue un reinicio controlado? Porque si el diluvio permitió borrar todo lo anterior y comenzar desde cero, pero al mismo tiempo dejó a alguien con vida, alguien que conocía lo que había ocurrido, entonces no estamos frente a un final, sino frente a una transición. Y eso nos lleva a otro punto importante. Después del diluvio, las civilizaciones vuelven a aparecer. Nuevas ciudades, nuevas culturas, nuevas estructuras. Pero lo interesante es que muchas de ellas surgen como conocimientos que no parecen propios de un comienzo desde cero. Técnicas avanzadas, construcciones complejas, organización social definida. Eso plantea una duda que no es fácil de ignorar. Si todo fue destruido, ¿de dónde salió ese conocimiento? Porque empezar desde cero implica un proceso lento, progresivo, lleno de errores, pero lo que vemos en algunas de las primeras civilizaciones posteriores no siempre refleja eso. En muchos casos parece que ya existía una base, como si algo hubiera sido preservado o transmitido, y ahí es donde el diluvio deja de ser solo una historia antigua. Se convierte en una pieza clave para entender lo que vino después, porque si este evento realmente ocurrió y fue más que una simple catástrofe natural, entonces es posible que no solo haya cambiado el mundo físico, sino también el rumbo de la humanidad. Y con esto llegamos a la pregunta final. Si la versión más antigua habla de decisiones, de conflicto y de un reinicio, ¿qué parte de la historia que conocemos hoy es realmente original? ¿Y qué parte es una adaptación que se fue transformando con el tiempo? Porque tal vez el diluvio no fue el inicio de todo, sino el momento en el que todo volvió a comenzar.